Hoy bendita historia de Jesús, quien es tu gloria, al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Gracias. Bueno, son las 7, vamos a comenzar, vamos a orar pidiendo la bendición del Señor para que su palabra llegue a nuestras vidas y que Ernesto pueda ser el instrumento del Señor como lo ha sido siempre. Vamos a orar por los que ya estamos en la casa de donde dice Kevin, hay 3, bueno, Jackie, Patricia, que está aquí, ya se va a conectar, así que ya vemos un grupito y se van a ir agregando otros. Vamos a orar entonces. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra que nos fortalece, nos inspira, nos ilumina y nos guía, Señor, en nuestro caminar diario. Bendícela hoy y abre nuestra mente y nuestro corazón para atesorarla. Pedimos tu bendición y tu dirección sobre el estudio bíblico de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches, entonces. Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a estar finalizando con el capítulo 6 de el Evangelio según San Juan. He disfrutado mucho, hermanos, con estudiar el capítulo 6, versículo por versículo, hermanos. Y les invito a que abran sus Biblias, siempre ahí en el capítulo 6. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 56. Vamos a recapitular un poquitito de lo que hablamos la semana pasada, hermanos. Vimos una de las ideas principales, hermanos, que vimos la semana pasada es la declaración de Jesús, en donde en el versículo 54 él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vimos a la luz de las escrituras, hermanos, que aquí el Señor está poniendo, digamos, una figura, está hablando figurativamente de comer su carne y beber su sangre, y pues esto da como resultado la vida eterna y la resurrección en el día postrero. Vimos, hermanos, que a lo largo del capítulo 6, el Señor Jesús mencionó, si no estoy mal, como mínimo 3 veces, hermanos. Como mínimo 3 veces el Señor mencionó que la vida eterna es por creer en Él. Amén. Dijimos que este lenguaje figurativo que el Señor usó, de comer su carne y beber su sangre, lo que significa, hermanos, es creer en Él. Amén. Comparemos esto con el versículo 47, en donde dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Amén.
También con el versículo 40, en donde dice que, aquí tengo la Biblia, lo voy a leer. En el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de que dos cosas que producen el mismo resultado son la misma cosa, hermanos. Entonces el Señor está hablando de resurrección y de vida eterna, producto de creer en él. Ahí llegamos en la semana pasada, avanzamos un poquito más. Versículo 55, el Señor dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Lo cual quería decir que en la expresión verdadera comida y verdadera bebida, el Señor quería decir que este alimento no era un alimento físico que tendría un valor solamente para esta vida, sino tendría un valor para la eternidad, hermanos. Versículo 56, y ahí fue donde nos quedamos, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hablamos, hermanos, de que cuando nosotros ingerimos alimento, pues ese alimento, hermanos, con nuestro aparato digestivo, pues lo procesa dentro de nuestro cuerpo, hermanos, se vuelve sangre y viaja hacia todas partes de nuestro cuerpo, se vuelve uno con nosotros, hermanos, y pues eso es lo que quería decir el Señor Jesucristo usando esta figura. Amén. Dice el que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, el que cree en mí, dicho en otras palabras, en mí permanece y yo permanezco en él, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso, hermanos, es algo maravilloso. Hablábamos del himno de la hermana Fanny Crosby, que ella dijo en ese bello himno, ya pertenezco a Cristo y él pertenece a mí. Amén. También citamos al apóstol Pablo diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, pues Cristo vive en mí. A eso se refería el apóstol Pablo, hermanos, a que el Señor, a todo el que cree en el Señor Jesucristo y le recibe como Salvador, permanece en Cristo, hermanos, y Cristo permanece en él. Amén. Miren qué maravilloso, hermanos. Tenemos a una parte de la divinidad, por decirlo así, viviendo en nosotros, hermanos, en la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Dijo el mexicano. ¿Cómo ven esto ustedes? Es maravilloso, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Nada puede ser más entrañable y más íntimo que esto, hermanos, volvernos uno con Cristo, que Cristo permanezca morando en nosotros y nosotros en él, hermanos. Versículo 57 dice, como el Padre como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Ahora, hermanos, el Señor pasa a dar otra ilustración, hermanos, del estrecho vínculo que existe entre él y su pueblo, hermanos. Amén. Comparándolo con el vínculo que existe entre él y el Padre, hermanos. La expresión el Padre viviente quiere decir, hermanos, que el Padre había enviado a nuestro Señor Jesucristo al mundo. El Padre viviente, esta expresión significa que el Padre es la fuente de vida, hermanos. Como hombre, aquí en el mundo, Jesús vivía, hermanos, por medio del Padre. Jesús como hombre vivía por causa del Padre. Jesús como hombre vivía por su Padre, hermanos. Miren, esta es una expresión de amor tan profunda. Yo vivo por el Padre.
Usted le ha dicho a alguien, hermano o hermana, a quien ama tanto, yo vivo por ti. Es un lenguaje eufémico, ¿verdad, hermanos? Claro que no vivimos por otra persona, pero la amamos tanto que llegamos a decir así. Yo he llegado a pensar eso de mis hijos, yo vivo por ellos. Todo lo que hago lo hago por ellos, trabajo por ellos, todo lo soporto por ellos. Amén. Pero eso es una expresión, hermanos, de amor profundo, hermanos. Y el Señor Jesucristo dice, yo vivo por el Padre. ¿Cuánto amaba Jesús al Padre, hermanos? ¿Cuánto lo amaba que su vida entera aquí en la tierra la dedicó, hermanos, al Padre? La dedicó a cumplir la voluntad del Padre, a estar en armonía con el Padre. Amén. Recuerdan que platicamos cuánto ama Dios el Padre a su Hijo Jesucristo. Cuánto lo ama y lo manifestó, hermanos, aquí en la vida terrenal de nuestro Señor. Siempre pongo este ejemplo en el bautismo del Señor. ¿Se acuerdan? Se los he platicado, que Dios el Padre, hermanos, estaba tan emocionado ese día que no soportó y tuvo que intervenir y tuvo que hablar, hermanos, y que su voz la escucharan todos. Estaba tan orgulloso de su Hijo y él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa, hermanos, esa manifestación de la voz audible de Dios es una manifestación de amor del Padre hacia el Hijo, hermanos. Dios mismo diciéndole a todos, este es mi Hijo amado. Y ahora el Señor Jesucristo, hermanos, dándonos una expresión de amor igual. Yo vivo por el Padre. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Y así nos creó Dios, hermanos, a nosotros. Esto es el significado de que nos haya creado a su imagen y semejanza. Siendo Dios, hermanos, una persona en atributos personales, intelecto, sentimientos y voluntad. Así nos creó, hermanos, y esos atributos en teología se llaman comunicables, porque los tiene Dios y los comunicó, los compartió con nosotros. Que al igual que Él tengamos intelecto, tengamos sentimientos y tengamos voluntad. Amén. Entonces, también el Señor tiene sus atributos incomunicables. Esos solo los tiene Él, hermanos, como eternidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, perfección, etcétera. Esos no los tenemos nosotros, solo los tiene Dios. Pero aquí vemos la manifestación, hermanos, de ese sentimiento tan maravilloso que es el amor. Dios mismo es amor. Amén. El que no ama no conoce a Dios, dice el apóstol Juan, porque Dios es amor. Amén. Entonces, así se expresó Jesús del Padre. Yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come a mí, el que me come, él también vivirá por mí. Ahora el Señor nos está diciendo que los que creemos en Cristo, así como Él, hermanos, vive por el Padre, todo lo hace por el Padre, todo lo hizo por amor a su Padre, hermanos. Hasta nos amó por amor al Padre, porque ya lo vimos, hermanos, que somos un regalo del Padre para el Hijo, hermanos. ¿Recuerdan esas expresiones? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. El Señor lo dice 3 veces en este capítulo y lo va a volver a decir una más. Entonces, ahora bien, todos los que venimos a Cristo, hermanos, debemos ser como Cristo con el Padre, vivir por Él, hermanos. Todo lo que, como Cristo, todo lo que hacía, lo hacía por el Padre. Todo lo que hacía, lo hacía buscando glorificar al Padre. Todo lo que hacía, lo hacía buscando cumplir la voluntad del Padre. Nosotros debemos ser así también con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todo lo que hagamos, hagámoslo, como decía el apóstol Pablo, hermanos,
¿Se acuerdan? El apóstol Pablo se lo dijo a los colosenses, háganlo como para el Señor, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. Así debemos vivir la vida los que hemos creído en Cristo, hermanos. Amén. Así como Cristo dijo, yo vivo por el Padre, nosotros debemos de decir, hermanos, nosotros vivimos por Cristo. Y vivir por Cristo significa, hermanos, buscar glorificarle a Él en todo lo que hagamos. Gloria sea al Señor, hermanos. Versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En este versículo, hermanos, parece que el Señor está haciendo un resumen de todo lo que ya les enseñó en versículos anteriores. Y este resumen es, hermanos, que Él es el pan que descendió del cielo. Ya lo vimos la semana pasada. Él es el pan que descendió del cielo, superior al maná, hermanos. Ese maná que comieron los antepasados en el desierto, pero murieron. En cambio, este pan no tiene valor temporal, no tiene valor solamente para esta vida física. Este pan es para la eternidad de todos los que nos alimentemos de él, hermanos. Versículo 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Hermanos, la multitud había seguido a Jesús y a sus discípulos a Capernaum, hermanos. ¿Se acuerdan desde dónde lo siguieron? Desde la ribera nororiental del mar de Galilea. Lo siguieron, hermanos. Aparentemente la multitud había encontrado a Jesús en la sinagoga y en ese lugar es donde el Señor les dio todo este mensaje del pan de vida. Pero dice en el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién le puede oír? Amén. Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Parece, hermanos, que ya para este tiempo el Señor tenía muchos más discípulos que los 12 originales, hermanos. Al principio del capítulo se habla de multitudes, hermanos. Amén. Y pues se podría pensar, hermanos, que todo aquel que le siguiese y profesase aceptar sus enseñanzas, pues será llamado discípulo. Amén. Sin embargo, no todos, hermanos, los que eran conocidos como sus discípulos eran verdaderos creyentes, hermanos. Dicho sea de paso, yo quiero hacer aquí un paréntesis, hermanos. La gran comisión que el Señor les dio allá en Mateo 28, el Señor ¿a qué mandó a los discípulos, a los apóstoles? ¿A hacer qué los mandó? ¿A hacer qué? A ser discípulos. Amén. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Un discípulo es un alumno. Amén. Que cree en las enseñanzas de su maestro. Amén. Que comprende las enseñanzas de su maestro. Eso es un discípulo, es un alumno. Que cree, que comprende, que asimila las enseñanzas de su maestro y que las pone en práctica. Esos son los discípulos, hermanos. A veces pensamos que solo que discípulo y creyente son la misma cosa, hermanos. Pero no, el creyente pues cree, pero la orden fue hacer discípulos. Y un discípulo, como vuelvo a repetir, es aquel que recibe enseñanzas del maestro, las entiende y cree en ellas, las asimila y las pone en práctica. Eso es un discípulo, hermanos. Amén. Recuerdo que el Señor habló varias veces y habló de discípulos verdaderos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a ver esta expresión en Juan en el capítulo 8, un poquito más adelante. Pero aquí había muchos hermanos que se decían discípulos, solo por andar ahí con el Señor, solo por haberlos seguido un lapso, tal vez no muy largo.
pero se decían discípulos. Pero la verdad, hermanos, es que no cumplían con estos requisitos que les acabo de mencionar. Amén. Creer en las enseñanzas de su maestro, entenderlas, asimilarlas y ponerlas en práctica. Amén. Eso es hacer un discípulo. A propósito, hermanos, para bautizar a alguien, porque el mandato es hacer discípulos. Amén. Y después de esto viene el bautismo. Por eso es que nosotros los bautistas, hermanos, somos los, ¿cómo les diré? Me lo explicó un maestro en el seminario una vez. El seminario es centroamericano, es de otra denominación, pero me dijo, ustedes los bautistas son los abanderados del bautismo por inmersión, me dijo, porque eso era lo que peleaban los bautistas, que el bautismo fuera por inmersión y que fuera después de haber creído, entendido, asimilado y puesto en práctica las enseñanzas de su maestro. Amén. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, creemos solo en un bautismo por inmersión. Amén. Bueno, cierro el paréntesis. Aquí había un montón de gente que decían ser discípulos del Señor, aunque no eran verdaderos discípulos, hermanos. Tal vez creían, pero con una fe intelectual, como hablábamos la vez pasada. Una fe intelectual, es decir, sí, pues sí, me parece bien, me parece razonable, me parece correcto lo que dice, pero esa fe no se tiene que quedar solo ahí, hermanos. Hay que pasar el proceso de ser discípulo. Ahora, muchos hermanos de estas personas que profesaban ser discípulos del Señor dijeron, dura palabra es esta. Dura palabra es esta. Amén. ¿Quién la puede oír? Esta expresión, hermanos, dura palabra es esta. Lo que quiere decir, hermanos, es estas enseñanzas son ofensivas para nosotros. Eso es lo que querían decir, hermanos. Con decir dura palabra es esta. No era tanto, hermanos, que les costara comprenderla, sino más bien que les desagradaba, hermanos. Les desagradaba el mensaje de Jesús, hermanos. Les parecía ofensivo. Cuando dijeron, ¿quién la puede oír? Eso significa, ¿quién puede quedarse a escuchar esta doctrina tan ofensiva? Eso es lo que querían decir. Es que miren, hermanos, esta gente, por eso es que después vamos a leer ahí que muchos se fueron, hermanos. Esta gente, si nosotros regresamos al principio del capítulo 6 y vamos a ver en el versículo 15, dice que esta gente, hermanos, andaban tras Jesús porque querían hacerlo rey. Querían hacerlo su rey. Y es que recordemos, hermanos, que esta gente estaban esperando un caudillo, un Mesías caudillo, que los liberara del yugo romano. Eso era lo que ellos querían. Por eso de volada querían hacerlo rey. Y eso no le agradó al Señor. Y en vez de escuchar un discurso libertador y que lo que ellos querían escuchar, hermanos, amén, que regiría con vara, con cetro de hierro, y lo que dice Daniel en el capítulo 7, ellos querían escuchar algo así, ¿verdad? Pero al escuchar del Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. El discurso del Señor, si Él lo que está diciendo es que creamos en Él, que no se parece en nada a lo que nosotros esperamos de un caudillo libertador. Por eso la gente estaba molesta, hermanos. Y por eso es que dijeron, ¿quién puede oír esto? Dice el versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Qué quiere decir? Este discurso es ofensivo. No es lo que queremos escuchar. ¿Amén? ¿Quién puede quedarse a seguir escuchando esto tan ofensivo? Versículo 61. Esto me encanta, hermanos. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo
que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. O sea, nuevamente el Señor, hermanos, aquí el evangelista nos da nuevamente la evidencia, hermanos, de que el Señor tenía conocimiento completo, hermanos, en su omnisciencia. El Señor sabía, hermanos, sabía todo. El Señor preguntó, ¿esto les ofende? Jesús sabía exactamente, hermanos, lo que los discípulos estaban murmurando, lo que estaban diciendo. Y aunque no lo dijeran a viva voz, y aunque tal vez lo murmuraran en voz baja, o tal vez solo lo pensaran, el Señor conocía, hermanos. El Señor sabía que estaban murmurando de su declaración de que había descendido del cielo y que esa declaración no les gustó, hermanos. Amén. Y menos les gustó cuando dijo que para tener vida eterna habría que comer su carne y beber su sangre, lo cual significa creer en él. Por eso les preguntó, ¿esto les ofende? Versículo 62. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, se ofenden porque el Señor dijo que había que creer en él, o sea, que había que comer su carne y beber su sangre, lo cual significa creer en él. Eso les ofendía. Les ofendía que él había dicho que había descendido del cielo. Ahora les pregunta, ¿qué pensarían? Si eso les ofende, ¿qué pensarían si vieran al Hijo del Hombre subir de vuelta al cielo? Cosa que el Señor sabía que iba a suceder después de su resurrección. También se ofendieron cuando él dijo que los hombres habían de comer su carne, hermanos. ¿Qué pensarían entonces si viesen aquel cuerpo de carne subir a donde él estaba primero, hermanos? ¿Cómo podrían los hombres comer su carne material y beber su sangre material después de que él hubiese subido otra vez al Padre? Esta gente, hermanos, estaban pensando como piensan en el catolicismo romano. Estaban pensando en una comida literal de su carne y una bebida literal de su sangre. En eso estaban pensando, hermanos, y por eso se ofendieron y pensarían cómo si la vida eterna y la resurrección es por comérnoslo a él, ¿cómo nos lo vamos a comer después de que él haya subido otra vez al Padre? Amén. Versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí el Señor está diciendo, estoy hablando de manera espiritual. No estoy hablando de carne física ni de sangre física. Estoy hablando de manera espiritual. Amén. El Señor Jesús dijo, allá en Lucas 24, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, no tiene un cuerpo físico. Entonces, hermanos, aquí el Señor les está diciendo, no les estoy hablando de carne física. No estoy hablando literalmente. Por eso dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Todo lo que les he hablado es espiritual y es vida. Amén. Porque la gente, hermanos, estaba pensando en términos físicos, materiales, acerca de la carne de Cristo. Pero aquí Él les dijo que la vida eterna no se consigue comiendo carne literal, sino mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, hermanos? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que todos los que estamos aquí y todos los creyentes en el mundo, todos los discípulos del Señor, hemos creído, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que convence. Amén. Entonces, la carne no puede dar vida. El Señor se pasó todo el capítulo explicando eso. Solo el Espíritu, hermanos, puede hacer esto. Ellos habían tomado sus palabras en sentido literal y no se habían dado cuenta de que habían de ser entendidas espiritualmente. Estaban pensando justo como piensan en el catolicismo romano. Amén.
Y así, hermanos, el Señor explica que las palabras que Él les había hablado eran espíritu y eran vida. Cuando sus dichos acerca de comer su carne y beber su sangre se comprendían de una manera espiritual, hermanos, como significado de la fe en Cristo. Amén. Comer su carne y beber su sangre, cuando se comprende, hermanos, que eso lo que significa es creer en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, los que aceptan el mensaje y creen en lo que el maestro ha enseñado, reciben vida eterna. Juan 6:47. Vuelvo a leerlo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y hasta sabía quién le habría de entregar, hermanos. Y aquí dice desde el principio. Amén. Mientras decía estas cosas, hermanos, el Señor sabía, hermanos, que algunos de sus oyentes, de los que se decían sus discípulos, no le comprendían, hermanos. Pero más bien no querían comprender porque no estaban dispuestos, hermanos, a creer. No estaban de acuerdo con este discurso de salvación por fe, de una vida eterna, de una resurrección. No, ellos querían un caudillo, ellos querían un libertador. Amén. Pero, hermanos, la dificultad, hermanos, de entender esto y de creerlo, no residía tanto en que fueran incapaces de creerlo, sino residía en que no querían, hermanos, no tenían disposición. Estaban prejuiciados, hermanos. ¿Se han topado ustedes con gente así, hermanos? Que están prejuiciados, que ya de antemano no es que no se les explique, no es que no se les diga bien, que no, sino que simplemente están prejuiciados y ya de antemano no quieren creer, hermanos. Amén. Jesús sabía desde el principio que algunos de sus seguidores, hermanos, no creían en él. El Señor lo sabía. Hasta sabía que uno de los 12 le iba a entregar. El Señor en su omnisciencia lo sabía. Naturalmente, hermanos, Jesús sabía todo esto desde la eternidad. Pero aquí probablemente significa que estaba consciente de ello, hermanos. Estaba consciente de ello desde el mismo inicio de su ministerio, hermanos, aunque él lo sabía desde la eternidad, que alguien de los 12 lo iba a traicionar, hermanos. Y sabía quién era, por supuesto. Amén. Y sabía quién era. No me quiero meter en Honduras de predestinación de Judas o algo así. Pero el Señor sabía, hermanos. Juan 6:65 dice, y dijo, por eso he dicho que ninguno, vuelve a decirlo, hermanos, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Esta es la tercera vez que lo dice en este capítulo, hermanos. La tercera vez. En el versículo 37 Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Versículo 44 dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la tercera vez que nuestro Señor vuelve a decir lo mismo. Vuelve a decir lo mismo. Ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. ¿Ha leído usted, hermano, hermana, Mateo 11:25? Mateo 11:25 dice, vamos a ver si dije bien la cita. Bueno, no, creo que memoricé. Bueno, no, pero el Señor dice, venid a mí todos los que están
trabajados y cargados. ¿Recuerdan ese? Yo me acuerdo, hermanos, que era Mateo 11:25, pero creo que no. Si alguien tiene la cita, que por favor me la pudiera compartir para poderla leer. Mateo 11:28. 11:28. Muchísimas gracias, hermana. 11:28. Eso, no era 25, era 28. Ahí andábamos cerca. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús está diciendo: vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que estén cansados y trabajados. Sin embargo, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Amén. Entonces, hermanos, todos los que hemos venido a Jesús, Él no nos va a echar fuera. Amén. Él no nos va a rechazar, pero todos los que venimos a Cristo es porque el Padre nos ha traído, hermanos. Somos un regalo del Padre al Hijo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Señor lo vuelve a repetir, hermanos. El Señor ahora les explicó que era a causa de la incredulidad de ellos que les había dicho que nadie podía venir a Él si no les había sido dado por el Padre. Amén. Entonces, hermanos, nadie que no sea traído por el Padre va a venir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso, hermanos, a muchas personas les causa conflicto. A muchas personas eso les dicen, no les cabe en la cabeza. Es que, ¿cómo va a hacer eso? Yo lo veo de esta manera, hermanos. Lo que a mí me produce es alegría, es gozo. Yo vine a Cristo porque el Padre me trajo, hermanos. Y eso es motivo de gozo. ¿Sí o no? El Padre nos trajo y nadie puede venir si el Padre no le trae, hermanos. Versículo 66. Alguien dijo que tal vez este es uno de los versículos más tristes después de aquel en donde el Señor les dice: nunca os conocí, al fuego eterno. Ese es el más triste, pero este que vamos a leer ahora es uno de los más tristes. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esos dichos del Señor, hermanos, resultaron esa doctrina del Señor, ese discurso del Señor de salvación por fe, de que ese discurso de que Él bajó del cielo, ese discurso de que Él es el verdadero alimento, ese discurso le fue tan desagradable a todas estas personas, hermanos, que venían siguiéndole, hermanos. Fue tan desagradable para ellos que ahora le dejaron. Ya no querían asociarse más con Él, hermanos. Y la verdad, hermanos, es que estas personas nunca habían sido verdaderos discípulos. Repito, el verdadero discípulo comprende, cree, entiende y pone en práctica las enseñanzas de su maestro. Pero estos discípulos, estos supuestos discípulos, la verdad es que nunca habían sido verdaderos, hermanos. Habían seguido al Señor, hermanos, por diversas razones. ¿Se acuerdan cómo comienza este capítulo, hermanos? Con un banquete magnífico, hermanos. Una comida deliciosa. Unos panitos, hermanos, horneados por la misma mano de Dios. Pescado, hermanos. Un pescado delicioso, hermanos. Así, qué delicia. Entonces, esta puede ser una de las razones por las que le siguieron. Y por muchas otras diversas, pero no por las razones correctas. No por las razones correctas. Disculpen, hermanos. Ahí está. Es que no sé si está bien el audio, hermanos. Sí, es que se me quedaron todos congelados, fíjense. No, ahí está, ya había hermana Evelyn, hermana Patri, hermano Salvador moverse. Ahí está, ahora sí. Pensé que se me había ido la señal. Bueno, hermanos, entonces esta gente ya no anduvieron más con el Señor. Dijo entonces Jesús a los 12. Si aquí vimos un versículo triste, aquí vienen dos versículos maravillosos, hermanos. Lo más lindo, hermanos, que
he encontrado en la escritura. No sé, después de Juan 3:16, de Juan 5:24, lo que viene ahorita es lo más lindo, hermanos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Aquí llegaron a un punto, hermano, donde Jesús se volvió a los 12. La multitud que le seguía en su mayoría se fueron y no le seguían más. Jesús se vuelve a los 12 y los reta con esta pregunta. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Ustedes también me van a dejar? Y aquí viene lo maravilloso, hermanos. Ay, me erizo, hermanos, me emociono. Pedro siempre, siempre tenía ahí, él hablaba, hermanos, en nombre, en representación del grupo. En representación del grupo, hermanos. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, la respuesta de Pedro, hermanos, es digna de ponerla en un marco, hermanos, de ponerla ahí en un lugar visible en nuestra casa. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Han oído, hermanos, hay un canto que me fascina, está basado en este versículo, que dice: ¿a quién iré en busca de paz? ¿A quién iré en necesidad? Y hay una parte del canto que dice: ¿y quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Y el coro dice: Cristo, ¿a quién más podría ir? Precioso, hermanos. Y es que ¿a quién más podemos ir, hermanos? ¿Quién más tiene palabra de vida eterna? ¿Quién más? Nadie, hermanos. Pobres los que andan en esas religiones, hermanos, que van a María, que van al santo, que van a cualquier cosa que no sea Cristo. Pobres, de verdad. Porque el único que tiene palabras de vida eterna es Él. ¿Y a quién más podríamos ir, hermanos? Ahí sí, Pedro, como dicen los muchachos, la sacó del estadio con esa respuesta, hermanos. Rompió la red con esa respuesta. Maravillosa, hermanos. Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria sea al Señor, hermanos. ¿Cómo podríamos dejarte? Dijo Pedro. ¿Cómo podríamos dejarte? Si solo tú enseñas la doctrina que lleva a vida eterna. Si te dejamos, no hay nadie más con quien podamos ir. Dejarte sería sellar nuestra condenación. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que repetírnoslo hoy en día, hermanos. Cuando nos pasan por la mente esas ideas locas, cuando uno está atribulado, cuando uno tiene problemas, cuando tantas cosas y uno piensa: no, ya, el Señor ya se olvidó de mí, no, me voy a olvidar del Señor. No, hermanos, hay que recordar esto: nadie más tiene palabras de vida eterna, hermanos. Versículo 69. Y nosotros hemos creído, o sea, discípulos verdaderos, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Miren, hermanos, esta es la misma confesión de Mateo 16, 18. Amén. Es la misma confesión. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misma confesión sobre la cual el Señor edifica su iglesia, hermanos. Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Cristo. Y sobre esa roca de la confesión de Pedro es que el Señor edifica su iglesia, hermanos. Amén. Y finalizamos con el versículo 70, hermanos, que dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12?
y uno de vosotros es diablo. La palabra diablo quiere decir adversario, oponente. Amén. En los versículos 68 y 69, Pedro emplea la palabra nosotros, como involucrando a todos, al grupo de los 12. Pero aquí en el versículo 70, el Señor le corrige y le dice que no debería de hablar tan confiado, en el sentido de que los 12 eran verdaderos creyentes. Uno de ustedes es adversario, uno de ustedes es oponente, uno de ustedes es diablo. Amén. El Señor, hermanos, había escogido a esos 12. Él más adelante lo va a decir: no me escogieron ustedes, a mí. Amén. Yo los escogí a ustedes, pero uno de ellos era diablo. Versículo 71 dice: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Tristemente célebre Judas Iscariote, hermanos. Amén. Termino con esto, hermanos. Dice el pastor John MacArthur: no conozco a nadie que le ponga de nombre a uno de sus hijos cuando nace. Nadie sobre esta tierra, hermanos, le ha puesto de nombre a su hijo Judas. He conocido a algunos que se llaman Caín, hermanos. He conocido a algunos. Había un luchador de la UFC que se llama Caín Hernández, algo así. Pero alguien que se llame Judas, hermanos, porque ese nombre, hermanos, representa traición. Ese nombre representa, hermanos, todo lo que ningún creyente, ningún discípulo de Cristo quisiera ser. Amén. Aunque en ese tiempo era común, hermanos. Hasta Jesús tenía un medio hermano que se llamaba Judas, el escritor de la epístola de Judas. Amén. Pero en la actualidad, hermanos, nadie quiere. No sé si usted conozca a alguien que tenga a su hijo que se llame Judas. Yo no, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, y es así como terminamos el capítulo 6 de el Evangelio de San Juan. La próxima semana estaremos iniciando, hermanos, con el capítulo 7. Muy interesante también. Vamos a hablar de la incredulidad de los hermanos de Jesús, la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, nos vamos a gozar versículo a versículo. Termino en este momento, hermanos, y si alguien de ustedes quisiera aportar algo más, algún comentario, alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Muchísimas gracias.